Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es el ADN. ¿Qué significa la genética desde el punto de vista corporal, terrenal y también desde el punto de vista espiritual? Tenemos con nosotros, como siempre en este programa, al doctor Michael Leitman. Doctor Leitman, bienvenido. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la definición del ADN. El ADN, según la definición científica, es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. Y añade que son las instrucciones que se pasan de los organismos adultos a sus descendientes durante la reproducción. Nuestra pregunta es, ¿cuál es la definición del ADN corporal? O mejor dicho, ¿cómo compara o cuál es la diferencia entre el ADN corporal y el ADN espiritual? Yo lo que diría es que estén conectados el uno con el otro. En la espiritualidad, en la sabiduría de la Kabbalah, estudiamos cómo es que se traspasan información de un estado a otro estado, de un hombre a otro hombre, o más correctamente de un alma a otra, hasta dónde es que las almas están conectadas las unas con las otras, y hasta dónde es que cada una de las almas que se desarrolla de todas formas en lo que es su propia senda, y que ninguna alma es semejante en lo que es su senda de desarrollo a lo que son otras trayectorias que otras almas tienen, que cada uno tiene propiamente su camino, así con cada persona. Y que por lo tanto, resultados de eso lo vemos en lo que es el mundo material. ¿Por qué? Porque todo se extiende, se expande de lo que son los niveles superiores por medio de todo tipo de grados. En total son 125 grados hasta que llega a lo que es el mundo material, y hasta que nuestro mundo material, eso se corporaliza, y que en esa misma materia en la cual se corporaliza también existen leyes las cuales son semejantes en algo a lo que son las leyes espirituales que tiene el alma. Y entonces nuestro cuerpo, con todas sus cualidades, con todos los fenómenos que le pasan, son realmente un resultado de lo que es el alma, y las leyes del alma son las que se materializan y actúan, operan sobre el cuerpo. ¿El ADN espiritual es lo que en Kabbalah se conoce como Reshimó? Sí. ¿Podría explicar más este concepto? Reshimó es un registro, es decir, es una reshimosa que ha quedado registrado dentro del alma, un código especial, el cual es particular y característico para esa misma alma. Y el alma se desarrolla, toma todo tipo de formas, pero todo solamente es el desarrollo de esa misma reshimó, de ese mismo ADN fundamental que existe en el alma, y que cada alma, por supuesto, que ese mismo principio le es propio, suyo, y que cada uno, por lo tanto, se desarrolla en una forma que es especial, y es imposible que eso se lo cambie, sino que como el alma está destinada a desarrollarse y a realizar su función, así como esto está registrado en ella, y todo el resto de situaciones por las que pasa es únicamente lo que es la realización de ese mismo principio genético espiritual que se encuentra en ella. ¿De qué depende la información o los datos que se acumulan en el Reshimó o ese gen espiritual? Eso depende del lugar que tiene ese mismo alma particular dentro de lo que es el alma general, que se llama Adam o Adam Arishon. Es decir, existe un sistema general donde es que todos existimos y que cada uno
ahí es donde está, y ese mismo lugar no lo podemos sustituir, sino que únicamente lo que podemos es provocar nuestro desarrollo, un desarrollo que sea mejor, más rápido, más cómodo, o que sea menos que eso, pero de todas formas, la forma del desarrollo no lo, o sea, lo podemos determinar, pero no lo que es el camino mismo. Entiendo. Ahora, el ADN espiritual, de todas maneras, aunque es parte de este conjunto, cada persona tiene su propio gen espiritual particular, con información específica. Por supuesto. Entonces, ¿esta información de dónde viene? ¿Es algo que pasa por herencia? ¿Es algo que cultiva, que tiene que trabajar en ello? ¿De dónde se acumula esa información? Esa información nos viene del alma general que se llama Adam. Así como se llama, es un nombre que tiene. No tiene ninguna relación con Adam o el hombre que conocemos de lo que es nuestro mundo. Es decir, que existe un sistema que únicamente este sistema es el que existe y que se llama el alma. Y este mismo sistema está compuesto por muchísimas partes individuales, las cuales están incluidas y pertenecen y están conectadas las unas con las otras, que en total el sistema se llama Adam y las partes se llaman las almas particulares. Y cada uno de nosotros tiene esa misma alma particular. ¿Cuál es la influencia que tiene esta alma particular con el destino? Nos conocemos a nosotros mismos de que nacemos, nos desarrollamos, empezamos a conocernos a nosotros mismos y empezamos a conocer esa misma alma y existimos en lo que es un proceso que se va desarrollando en nosotros el alma. Y nuestro deber es provocar un desarrollo que sea más rápido y más placentero. Eso es lo que podemos hacer, o sea, identificarnos con lo que es su desarrollo, querer que se desarrolle y así de esta manera es que podemos llegar a lo que es la realización del alma en una forma que sea más rápida, más bella para todas. ¿Por qué? Porque dependemos los unos de los otros. Le pregunto sobre el destino porque hemos encontrado en la Torá algunas citas que son muy interesantes acerca de este proceso evolutivo del ADN. Por ejemplo, en Ezequiel dice, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Entonces, hay quienes interpretan esto que es como que hay un destino o una suerte que se pasa de padres a hijos o de generación en generación. Cierto, pero padre e hijo en la sabiduría de la Kabbalah son dos estados. El primer estado se llama padre y el segundo estado se llama hijo. Y entonces cada vez yo paso de lo que es el padre al hijo, del hijo que pasa a ser padre y demás. O sea, como en nuestro mundo es que vemos las generaciones, asimismo es que en la espiritualidad vemos lo que es un proceso por el cual pasamos. Y entonces ese mismo proceso se llama lo que es la cadena de las almas. Entonces no es una lectura literal. Si dice padres, hijos, no significa padres, hijos biológicos, como nosotros podríamos pensar, sino es un estado espiritual. Por supuesto, ciertamente que toda la Torá está escrita en una forma tal que por una parte se la puede entender como una novela o una película o sobre un cuento de una aventura especial o algo histórico o geográfico, pero los cabalistas nos dicen que eso es incorrecto, sino que la Torá de lo que habla es sobre lo que es el código humano,
que está dentro suyo, oculta dentro suyo, y que nos explica cómo es que tenemos que desarrollarnos y en qué forma, de cómo tenemos que sentirnos los unos a los otros, incluirnos los unos en los otros, ayudarnos para un desarrollo que sea incluyente. O sea que la Torá no nos habla de lo que son los cuerpos, sino que de lo que nos habla es del ADN de las almas. Pregunta, ¿quiere decir entonces que no hay una relación de herencia? Por ejemplo, si los padres cometieron crímenes o hicieron malas acciones, los hijos no necesariamente van a pagar por los crímenes de los padres, como se cree popularmente. Como que hay una cuenta evolutiva de generación en generación. Depende cómo es que están en relación, conectados los padres con los hijos. Los padres pudiera ser que sea la situación anterior y que hayan cometido una acción que no sea buena, pero que luego se han arrepentido, como es que se dice, es decir, que han entendido que han realizado una acción que no es buena. Una acción que no es buena es una acción que es egoísta, que es para el beneficio de sí mismo, sino para el beneficio de todo el sistema, porque todos estamos interconectados y tenemos que pensar en el sistema por entero, y que por lo tanto lo que ocurre es que necesitamos, siendo así, corregirnos a nosotros mismos en la conexión hacia la unión. Y si la próxima etapa, o sea, si en la etapa siguiente la persona entiende que ha hecho una acción egoísta y que es algo que no es bueno y que es una transgresión, ¿por qué? Porque a lo que tiene que llegar es a ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, llegar al amor y a la unión. Y eso es lo que es la corrección del alma y la corrección del mundo. Entonces, lo que son sus hijos, o sea, en lo que es su próximo estado, hace correcciones en relación a eso, de cómo es que se hacen correcciones para que nos conectemos, para que nos otorguemos mejor el unos a los otros, para que las partes de las almas se conecten las unas a las otras, y que de estas formas que realicen el ADN particular de cada uno para llegar a lo que es el ADN general. Es decir, un cuerpo sano que se realiza con todas sus partes. Ahora usted habla en términos espirituales. ¿Qué pasa en términos biológicos? En el caso de padres biológicos, hay hijos que tienen muy mala suerte, todo les va mal en la vida. Entonces, cuando la gente trata de analizar, dice, es porque está pagando por los pecados de sus padres, o de sus abuelos, o de sus antepasados. ¿Existe eso? Así es como está escrito, de que pasa como si fuera la culpa y el castigo de los padres a los hijos hasta la segunda, tercera y cuarta generación inclusive. Inclusive no es algo que así nosotros lo vemos, en especial en lo que es nuestro mundo. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados de todo tipo de cosas y no prestamos atención, y tampoco mucho no entendemos en qué forma es que le viene a lo que son los hijos toda esa herencia que no es buena ni linda por parte de sus padres. Pero así es como tiene que ser, o sea, en la espiritualidad así es como es, y también en la materialidad, seguramente, pero nosotros vivimos en situaciones tales donde es que estamos tan confundidos, estamos tan influidos los unos por los otros, y por eso es que nos desconectamos de lo que son las familias y los padres, y por eso es que no entendemos tampoco cómo es que ocurre. ¿Esta herencia negativa es algo que el ser humano puede cambiar a través del estudio de la Kabbalah, por ejemplo, o de otros medios, o es algo fijo, determinante? En absoluto, únicamente por medio del estudio de la sabiduría de la Kabbalah es que podemos clarificar entonces qué es lo que tenemos que hacer y en qué forma es que tenemos que comportarnos, a dónde es que no tenemos que llevarnos a nosotros mismos para la realización de lo que es nuestro ADN, y entonces es que a eso es que podemos llegar y sí realizarlo. Esa es toda la singularidad que tiene la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, ¿hay un libre albedrío en la genética? Por supuesto que sí. Ciertamente, yo puedo todas esas reshimot genéticos, espirituales,
puedo cambiarlos, es decir, puedo cambiar la utilización que se tiene de ellos, para bien o para mal, de acuerdo a la regla. Y de ser así, entonces cambio mi destino y cambio el destino de todos. Y así con cada uno. Esa es la libertad que tiene la persona. Y así el castigo que haya recibido de los padres tiene que evaluar qué es lo que haya recibido. Y no es tan importante, o sea, eso, sino que lo que es importante es qué es lo que hace con lo que tiene. Me gustaría analizar con usted, a propósito de lo que menciona, una cita de Deuteronomio en la Torá. Y dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Quiere decir que hay una cuenta personal en esto, que el ser humano tiene esta posibilidad entonces de actuar, no únicamente esperar a que algo suceda, sino tomar su destino en sus propias manos, y esto a través del estudio de la Kabbalah. A pesar de que yo haya recibido lo que es la situación anterior que se llama padre, a lo que es la situación actual que se llama hijo, que haya recibido todo tipo de resultados que no sean buenas, o sea, lo que se llama reshimot que no sean buenas, o sea, que mi ADN no es algo que sea tan bueno, de que yo fui un pecador, fui un asesino, no importa, fui un ladrón y más cosas. Pero sin embargo, ahora sí puedo y soy capaz de cambiarme, transformarme a mí mismo. Y que justamente hasta donde es que fui tan malo, tengo ahora la posibilidad de elevarme hacia correcciones y de ser lo contrario de lo que había sido. Y si había sido ni tan bueno ni tan malo, había sido algo así como insulso, también ahora voy a ser insulso. Es decir, todo aquel que es mayor que su amigo, su instinto es mayor. O sea, es bueno haber sido ladrón en el pasado y ser un justo en el presente y en el futuro. Hay investigación del genoma humano a nivel internacional y es un estudio que ha tomado muchos años. El estudio del genoma humano sostiene que la raza es un concepto social, pero no científico. Llegaron a la conclusión de que hay una sola raza y es la raza humana. Eso a través de la ciencia, de la investigación de miles y millones de compuestos o datos genéticos. También descubrieron que hay un 90% de similitud entre diferentes poblaciones. Son, al final de cuentas, diferencias mínimas que hay entre todos nosotros. ¿Por qué a pesar de esto tenemos la sensación de que no es así, que no hay una sola raza humana y lo que prevalece es lo contrario, la división? Es un sistema que para nada sea simple, porque por un lado todos somos distintos. Está escrito que como sus rostros no son semejantes los unos a los otros, tampoco sus almas no son parecidas, y así su carácter y su ADN. Es decir, que todo es tan distinto en cada uno. O sea, no hay nada que haya en uno que sea semejante a lo que hay en otro, sino que le puede ser es que sea algo que así nos parezca, pero no existe algo así. Eso es una cuestión. Y otro asunto es que no podemos ser semejantes los unos a los otros, sino que cada uno tiene que permanecer como él es, sino que lo que tiene que cambiar es nuestro comportamiento, nuestro ADN, para nada lo cambiamos, sino que permanece, vive y existe, como fue hace miles de millones de años, hace muchísimas generaciones, así lo va a hacer también ahora y lo va a hacer dentro de 1000 generaciones. Pero, sin embargo, lo que sí pasa es que corregimos lo que es nuestro comportamiento con ese mismo ADN y entonces es que se convierte en una situación que sea positiva y no negativa. Es decir, la reshimó es la reshimó, pero ¿cómo es que la demos vuelta? Puede ser que tenga un resultado que sea el contrario. O sea, que si yo era malo para las personas con todo lo que es mi inteligencia, astucia y demás, yo justamente por medio de esas mismas cualidades puedo ser bueno para con los demás. Sobre América Latina hay un dato interesante, que 30 científicos investigaron, hicieron pruebas genéticas a una docena de mexicanos pertenecientes a distintas etnias.
y descubrieron que los pobladores originales de México tienen afinidad genética con un niño encontrado en Siberia hace muchos años. Huesos de este niño son reliquias arqueológicas. Eso, en nuestras charlas anteriores hemos visto que hay muchísima cercanía entre los rusos y los sudamericanos. La ciencia lo está confirmando, entonces usted siempre lo ha sentido internamente. ¿Quién? Ahora hay un sello que dice que esto es así, y son científicos de Dinamarca que revelaron que este ADN del niño coincidía también con europeos occidentales y con algunas razas de nativos americanos. Entonces significa que estamos todos inmersos en una misma raza, en un destino común. Sí. Primero que nada, por supuesto que todos venimos de una sola raíz. Todos somos, o sea, en un principio un hombre y una mujer, y de ahí es de donde que venimos. No es que Adán y Eva, sino que Adán y Eva es algo que tiene que ver con la espiritualidad, pero también en la materialidad. Así es como una vez fue. Nosotros eso lo aprendemos también a partir de lo que es la arqueología y todas nuestras investigaciones biológicas, de que cada una de las especies ha llegado de una situación que de algo anterior y que se desarrollan lo que son dos géneros, femenino y masculino, y entonces empieza a multiplicarse, reproducirse, y por lo tanto es que todos tenemos una raíz que es común y que no es para nada una maravilla que se encuentren un hombre antiguo de los antepasados en Siberia y en México, y que se vea que tiene un ADN que sea semejante. Yo justamente eso no me da ninguna impresión. Está muy claro que así es como es. Y la cuestión no está en eso, sino que la cuestión es cómo podemos realizar lo que es nuestro potencial interior para llegar a lo que es una religión que sea exitosa. O sea, que nos propongamos a lo que es el futuro y no al pasado. Vamos a seguir entonces tratando de investigar este tema en un próximo programa. Muchísimas gracias, doctor Lightman. También a usted. Muchas gracias.